Sí, ¿Qué está pasando con el accidente? hay una explosión en el edificio principal, entre el tercer piso y el cuarto piso. Así es. ¿Hay gente ahí dentro? Sí, despierten los jefes. Saludos cordiales a todos. El objetivo del presente video es explicarles el tema de la radiobiología, con la finalidad de que al concluir el mismo todos tengamos una idea clara y un conocimiento detallado sobre el tema en cuestión. Tendremos la responsabilidad de explicar el mismo mis compañeros Gabriela Peroso, Alirio Lugo, Joanny Piña y mi persona Jesús Piña. Es para nosotros un honor, además del deber y la responsabilidad, el llevarles a ustedes este tema. Bueno, a modo de introducción podemos decir que la radiobiología es una rama de la ciencia que se encarga del estudio de la acción de la radiación ionizante sobre los tejidos. Y es importante hacer énfasis en que la radiobiología no estudia las radiaciones no ionizantes, solo es su objeto de estudio las ionizantes. Además, podemos agregar que es una combinación de dos disciplinas que son la física de las radiaciones y la biología. Hoy en día el uso de las radiaciones ionizantes viene tomando gran protagonismo en la medicina, tanto en el tema de radiodiagnóstico como en radioterapia. Pero el conocimiento del riesgo y efectos adversos que produce la radiación ionizante en el organismo no está lo suficientemente difundida en la población médica, por lo cual a continuación, en el siguiente material, le vamos a hablar de forma un poco más detallada acerca de la radiobiología y su objeto de estudio. Vamos a comenzar con los antecedentes históricos de la radiobiología. Vamos a hablar de cada uno de los avances y descubrimientos que dieron origen, que sentaron las bases y aportaron en el desarrollo de esta disciplina. Todo comenzó a finales de 1895, cuando el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen anuncia que acababa de descubrir unos rayos invisibles que, como no conocía su naturaleza, los bautiza como rayos X. Con estos rayos se puede ver el interior de los objetos y, cuando se interpone la mano, son los huesos los que aparecen, dijo en su publicación. Tan gran descubrimiento lo haría merecedor del primer premio Nobel de Física de la historia, esto en 1901. Pero tal galardón se quedaría pequeño al lado del mérito de ser pionero en un sinfín de investigaciones en torno a su trabajo e investigación. Un año después del descubrimiento de Röntgen, el físico francés Antoine-Henri Becquerel descubre, de forma casi ocasional, la radiactividad. Este descubrimiento fue logrado en gran medida gracias al aporte y trabajo de Marie Curie, quien fue la persona que acuñó el término de radiactividad. Meses más tarde, el propio Antoine Becquerel observó las propiedades perjudiciales de la radiactividad, tomando en cuenta una quemadura que se produjo accidentalmente en el vientre, por llevar radio en un tubo de ensayo en el bolsillo de su chaleco. Posteriormente, los médicos observaron que los rayos emitidos parecían destruir células tanto normales como neoplásicas. Fue entonces cuando se despertó el verdadero interés clínico por la radiación, y una gran cantidad de médicos comenzaron a experimentar su uso, tanto así que el propio doctor Sigmund Freud, tras haber observado que la radiación produjo caída de cabello en uno de sus colaboradores, trató con radiación el nebus piloso en uno de sus pacientes, obteniendo buenos resultados. La observación de efectos biológicos y los buenos resultados obtenidos en las primeras aplicaciones clínicas de las radiaciones ionizantes fue el motor que puso en marcha el estudio razonado de estos efectos.
Tiempo después, en 1906, los franceses Jean Bergoni y Louis Tremont-Dieu establecieron las leyes de radiosensibilidad, siendo pioneros en esta área, en función de estudios realizados en roedores sobre la actividad mitótica y la diferenciación celular. Este fue quizás el logro más significativo de la radiobiología, pues en el pasado solo se interesaban en el estudio de la radiación por sus efectos benéficos, tanto así que lo veían como una cura milagrosa, pero muy poco se estudiaba los efectos adversos que podía tener la radioterapia. Las primeras observaciones sobre el llamado efecto oxígeno fueron realizadas en 1912 por Schwarz en Alemania, quien observó que la reacción que se producía en su antebrazo al someterlo a la radiación con un aplicador se reducía si presionaba con fuerza el aplicador. Él atribuyó erróneamente esta disminución de la reacción a la interrupción del flujo sanguíneo, pero la correcta correlación entre la radiosensibilidad y la presencia de oxígeno en el medio fue hecha años más tarde por Petri en 1923, estableciendo así lo que actualmente conocemos como efecto oxígeno. Tras haber descubierto la importancia del oxígeno como radiosensibilizador, Adams y colaboradores a principios de los 60 comenzaron a buscar sustancias que fueran análogos en cuanto a su función radiosensibilizante al oxígeno. Esto condujo al descubrimiento en 1973 del metronidazol, que venía usándose como medicamento contra la tricomoniasis. Se evidenció que el metronidazol tenía mayor afinidad electrónica que el oxígeno, por lo cual su acción como radiosensibilizador era incluso mayor. En los años 70 comenzaron los ensayos clínicos con las pirimidinas halogenadas, que arrojaron buenos resultados como radiosensibilizadores, aunque actualmente solo se usan en pacientes concretos debido a sus efectos adversos. Se pensó ya en utilizar el calor en los tumores malignos en 1866, cuando un médico alemán publicó la regresión de un sarcoma facial al sufrir el paciente un proceso febril. Luego, en 1898, Westermarck, un ginecólogo sueco, publicó la regresión de un determinado número de cánceres de cervix tras haberlo sometido a hipertermia local. Desde entonces se han intentado diversos ensayos clínicos en los que se utiliza la hipertermia utilizada como radiosensibilizante asociada al tratamiento de radioterapia. Sin embargo, actualmente aún se espera la publicación de estudios controlados. En 1948, Pat descubrió que la cisteína usada antes de la exposición a la radiación podía proteger al ratón de los efectos de una irradiación total. Aproximadamente al mismo tiempo, pero en Europa, Bach y colaboradores descubrieron el efecto radioprotector de la cisteamina. Estos descubrimientos despertaron el interés de la Armada Americana, que tenía muy presente los desastres provocados en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, en el Walter Reed Army Hospital en Washington, llegaron a sintetizar cerca de 2000 sustancias con el único fin de encontrar el radioprotector perfecto. Muchos de los estudios actuales se centran en la inhibición de sustancias en sí mismas radioprotectoras, como el glutatión, por lo que es posible que se anuncien en el futuro algunos avances en este campo, pero son las investigaciones relativas al efecto de las radiaciones no ionizantes donde se abren nuevas e interesantes incógnitas que necesitan de la investigación conjunta de múltiples disciplinas. A continuación vamos a desarrollar algunos conceptos básicos que nos ayudarán a comprender en mayor medida todo lo relacionado con el tema. Comenzamos con radiobiología. Bueno, la radiobiología es la ciencia que estudia los efectos que se producen en los seres vivos tras la exposición a energía procedente de las radiaciones ionizantes. Es decir, es el estudio de la acción biológica de las radiaciones ionizantes sobre los tejidos biológicos y seres vivos como tal.
El desarrollo de la radiobiología como disciplina ha sentado las bases sobre la cual se ha perfeccionado la radioterapia y el radiodiagnóstico. Además, ha impulsado la protección radiológica para fomentar el uso de la radiación de forma segura y controlada, tanto en medicina como en la industria en general. Seguimos con radiación, pero para comprender este término de mejor manera es necesario recordar la estructura atómica. Recordemos que el núcleo del átomo está compuesto por protones y neutrones, y girando alrededor de este núcleo tenemos los electrones. El número de protones es lo que caracteriza a los elementos, es decir, que la cantidad de protones es lo que dirá a qué elemento pertenece este átomo. Pero si con el mismo número de protones variamos la cantidad de neutrones, tendríamos isótopos diferentes, es decir, que los isótopos son átomos en el cual el número de protones y neutrones en el núcleo no es el mismo, haciéndolo en algunas ocasiones inestable. Entonces, partiendo de lo explicado anteriormente, cuando un átomo es inestable, este comienza a desintegrarse y se va a transformar en un elemento químico nuevo. Durante este proceso de transformación se emiten una serie de partículas y ondas electromagnéticas que es a lo que llamamos radiación, la cual puede ser radiación no ionizante o ionizante, pero en esta ocasión nos centraremos en la ionizante, la cual se puede clasificar en dos tipos: radiación corpuscular, que puede ser radiación alfa, radiación beta o de neutrones, y radiación electromagnética, que puede ser rayos ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Ahora definiremos radiactividad. Cuando un elemento es capaz de emitir radiación, se considera que posee radiactividad. Entonces podemos definir la radiactividad como un fenómeno físico que poseen ciertos elementos que consiste en la emisión de partículas y ondas producto de la desintegración nuclear. También podemos encontrarla en algunas literaturas como desintegración nuclear radiactiva. Le otorgan ese nombre debido al proceso de destrucción nuclear que tiene lugar en los átomos con esta propiedad. Continuando con la definición de términos básicos, debemos saber que existen algunos tipos de radiación que tienen la capacidad de transferir la energía suficiente a los materiales, a la materia, para generar un proceso llamado ionización. A estas radiaciones se les conoce como radiaciones ionizantes. Diversos autores definen estas radiaciones como las partículas emitidas de elementos radioactivos o emitidas en procesos atómicos que cuentan con la energía suficiente para liberar un electrón y producir una ionización. En otras palabras, en nuestras palabras, las radiaciones ionizantes no son más que aquellas que tienen la capacidad de ionizar. Es decir, que pueden liberar electrones que tienen energía y que éstas interactúan con la materia, que en este caso son los tejidos biológicos. Y una de las características más importantes de estas radiaciones es su capacidad de liberar grandes cantidades de energía independientemente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria. Como pudimos observar, las radiaciones se presentan en diversas formas y estas se pueden clasificar según su naturaleza, según la ionización producida y según su fuente de radiación. De esta manera, las radiaciones ionizantes, según su naturaleza, pueden ser partículas u ondas electromagnéticas, que estas a su vez se pueden categorizar en radiaciones directa o indirectamente ionizantes, mientras que según su fuente de radiación pueden ser de origen artificial o de origen natural. Dentro de las radiaciones directamente ionizantes se encuentran aquellas partículas cargadas que interactúan con la materia a través de la fuerza de Coulomb, que las hace atraer o repeler iones de átomos o moléculas de acuerdo a sus cargas. Y entre ellas se encuentran las partículas alfa, las beta, los electrones, los protones y los iones pesados. Mientras que las radiaciones indirectamente ionizantes
son aquellas que tienen partículas que no están cargadas, sino que al interactuar con la materia, ellas producen partículas cargadas y serán estas las que ionicen a otros átomos. Dentro de esta clasificación se encuentran los rayos X, los neutrones y los rayos gamma. Ahora vamos a definir a detalle las partículas y las ondas. Comenzamos con las partículas alfa. Ellas están compuestas por 2 protones y 2 neutrones. Ellas son las que tienen mayor masa, por lo que son muy energéticas, pero al tener mayor masa son más pesadas, por lo que recorren poca distancia y esto limita su capacidad de penetración en la materia, siendo detenidas por una hoja de papel o incluso la piel. Sin embargo, es importante resaltar que aunque tienen poco poder de penetración, ellas no son inocuas, ya que si son ingeridas o inhaladas, pueden causar daño en los tejidos, incluso más que cualquier otro tipo de radiación. Las partículas beta son las que están formadas por un electrón o un positrón. Ellas tienen menor masa que las partículas alfa, por lo que son menos energéticas, pero tienen mayor poder de penetración. Sin embargo, pueden ser detenidas por una lámina de aluminio, el cristal, la ropa y el tejido celular subcutáneo. Sin embargo, ellas pueden generar lesiones en la piel, provocando quemaduras o incluso pueden dañar otros tejidos superficiales o hasta los profundos si son ingeridas o inhaladas. Los rayos gamma son un tipo de ondas electromagnéticas que al no tener ni carga ni masa tienen gran poder de penetración en la materia, pudiendo causar daños desde la piel hasta los tejidos profundos. Hasta pueden llegar a generar efectos cancerígenos en el cuerpo humano. Y ellas necesitan grandes cantidades de materia para poder ser detenidas, como una pared gruesa de plomo o de hormigón. Sin embargo, a pesar de que ellas tienen efectos adversos, son utilizadas en la práctica médica, como en radioterapia, en la esterilización de equipo médico o en estudios en medicina nuclear. Tenemos también a los rayos X, que ya fueron estudiados, pero es imprescindible mencionarlos en este estudio. Ellas también son un tipo de ondas electromagnéticas que tienen alta frecuencia pero poca longitud de onda, lo que les confiere la capacidad de poder penetrar dentro del átomo o hasta incluso penetrar en los espacios que quedan entre los átomos y poder visualizar a través de la materia y poder producir las radiografías. Los rayos X y los rayos gamma, según sus propiedades, son prácticamente iguales, pero se diferencian en su origen, ya que los rayos X se originan de las capas más externas del átomo, mientras que los rayos gamma lo hacen en el núcleo. Otra forma de clasificar a las radiaciones es a través de su fuente de radiación, y ellas pueden ser de origen natural o de origen artificial. Las radiaciones naturales son aquellas provenientes de radioisótopos que están libres en la naturaleza, como en el aire, en el cuerpo humano, en la corteza terrestre y en la transmisión cósmica, en la radiación cósmica. En el aire se encuentra un gas radioactivo llamado radón que proviene de la desintegración del elemento uranio, y este elemento se encuentra en la corteza terrestre. Cuando el radón es liberado, él se disipa rápidamente y tiene concentraciones bajas en el aire libre. Sin embargo, en espacios poco ventilados, ello puede aumentar su concentración. Los elementos radiactivos que se encuentran en la naturaleza son absorbidos por los animales, por las plantas y se disuelven en el agua, por lo que los alimentos y líquidos que consumimos tienen pocas cantidades de estos elementos radiactivos, pero al ser tan baja su concentración, no generan o no se ha evidenciado que generen efectos sobre la salud. Otros elementos radiactivos que se encuentran en el cuerpo humano son el carbono 14 y el potasio 40.
También tenemos a las radiaciones artificiales, que son aquellas que se originan de aparatos o de métodos desarrollados por el hombre para distintos fines, como la medicina, la industria, la minería, las armas nucleares y la generación de energía. Podemos observar que esta utilización de esta energía nuclear es para fines beneficiosos, pero hay que saber que también se utilizan para fines bélicos, como la creación de la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y también la utilización inadecuada de esta energía nuclear provoca accidentes nucleares, como el famosísimo caso de Chernobyl en 1986. Bien, ya estudiamos las radiaciones ionizantes, pero es importante saber que como ellas existen, también existen las radiaciones no ionizantes, que son un grupo de radiaciones que no tienen la energía suficiente como para liberar electrones y por lo tanto producir una ionización. Ellas no se ha evidenciado que tengan efectos adversos en la salud y por eso se encuentran presentes en la vida diaria, como el microondas, la radio, las líneas de alta tensión y la luz visible, que está compuesta por los rayos UV. Ahora continuamos con los mecanismos de acción de las radiaciones en los tejidos biológicos. Ok. Cuando las radiaciones interactúan con los tejidos biológicos, ellas producen modificaciones y estas modificaciones dependen de distintos factores como la aleatoriedad, el depósito rápido de energía, la no selectividad, la inespecificidad y la latencia. La aleatoriedad nos habla de que el efecto de la radiación, o sea, la interacción entre la radiación y los tejidos biológicos ocurre al azar. El depósito rápido de energía nos habla de que este depósito ocurre en muy corto tiempo, incluso puede llegar hasta ocurrir en segundos. La no selectividad se refiere a que la radiación no tiene predilección por algún tejido en el cuerpo, sin embargo tiene mayor afinidad por las células que tienen mayor actividad, como las indiferenciadas, pero ellas pueden actuar sobre cualquier tejido. La inespecificidad nos dice que la lesión que generan estas radiaciones es inespecífica y la latencia de que los efectos de estas radiaciones no son inmediatos, sino que pueden tardar cierto tiempo en aparecer. Pueden tardar desde minutos hasta años y esto está directamente relacionado con la dosis y el tiempo de exposición. También la acción de estas radiaciones está definida por procesos de excitación, ionización y radiólisis, que pueden ocurrir en moléculas como el ADN o pueden ocurrir en moléculas de agua que se encuentran en el medio intracelular donde están los organelos celulares. Y esta acción puede ser clasificada en directa o indirectamente. La acción directa ocurre cuando la energía interactúa con macromoléculas biológicas como el ADN, el ARN y las enzimas, donde son estas ionizadas y ocurren modificaciones en ellas por rotura de sus enlaces. Mientras que la acción indirecta ocurre porque la interacción de esta energía ocurre en las moléculas de agua presentes en el medio intracelular, generando que las moléculas de agua se dividan o se produzca radiólisis, que es el nombre, radiólisis produciendo radicales libres como los aniones hidróxidos o pueden producir también iones como el hidrogenión. Entonces, estos radicales libres tienen alta capacidad de unirse a otras moléculas y estas moléculas que generan de esa unión pueden producir daños en tejidos alejados del sitio primario de interacción. Es importante saber que los efectos de estos radicales libres dependen de la molécula con la que interactúen.
ya que si lo hacen con una molécula no fundamental, como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, no generarán mayor daño, ya que ellas pueden ser suplidas en el metabolismo normal. Sin embargo, si estos radicales libres actúan en moléculas como el ADN, pueden generar efectos importantes como la rotura de cadenas, la destrucción de bases nitrogenadas y azúcares y múltiples lesiones locales que pueden llegar a ser tan severas que no pueden ser corregidas y pueden producir mutaciones. Es imposible detectar la radiación a simple vista, pero esto no significa que no podamos medir o cuantificar sus efectos. Esto último se realiza a través de la dosimetría. La dosimetría clínica nos permite medir la cantidad de dosis absorbida por tejidos o materia luego de haberse expuesto a las radiaciones ionizantes. Para esto se utilizan diversas magnitudes y unidades radiológicas. Pero antes de entrarnos bien en el tema, me voy a detener para aclarar que existen muchas magnitudes y unidades radiológicas. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de las más importantes para conocer la radiobiología. En primer lugar tenemos la dosis absorbida. Es una magnitud que nos permite medir la cantidad de energía absorbida por unidad de masa irradiada. Según el Sistema Internacional de Unidades, su unidad radiológica es el CREI y está expresado con la letra D. Ahora, dependiendo de cuál sea el tipo de radiación que se ha recibido y cuál sea el órgano que lo ha recibido, es decir, que si una radiación no afecta de manera uniforme, sino que lo hace de manera parcial o desigual en los diversos órganos o tejidos, esto es lo que se conoce como dosis efectiva. Su unidad radiológica es el Sievert y está expresado con la letra E. La dosis equivalente nos indica el daño biológico inducido. Se estima que para una misma dosis absorbida, el daño biológico será diferente dependiendo de cuál sea el tipo de radiación al cual se esté sometiendo. Es decir, que si nos exponemos a una partícula alfa o neutrón, el daño biológico es mayor que si nos exponemos a un rayos X o gamma. Esta está expresada con la letra H y su unidad radiológica es el Sievert. También es muy importante que conozcamos lo que es la dosis anual. Se define como la cantidad de radiación total promedio recibida anualmente y se estima que sea 0,0028 Sievert. Les digo que es probable porque no es un valor confirmado, sino solo un valor que nos permite acercarnos o conocer cuál es la dosis que no implica riesgo. Entonces, estos datos se han tomado de los pocos casos en los cuales grandes poblaciones han sido irradiadas, como por ejemplo el accidente nuclear de Chernóbil o las bombas nucleares de Hiroshima, que son casos accidentales porque es imposible irradiar a una población con fines investigativos. Escala de tiempo de la acción biológica de la radiación. En cualquier sistema biológico, la radiación se presenta en una escala de tiempo. En primer lugar, tenemos la etapa física. Esta etapa física es caracterizada por la ionización y excitación y está mediada por la interacción de las moléculas o las partículas cargadas con los átomos que constituyen el tejido. De este proceso de interacción vamos a tener dos productos. En primer lugar vamos a tener un ion pesado que es la molécula original ionizada y en segundo lugar vamos a tener un electrón que es eyectado, tiene energía cinética y él es denominado electrón rápido porque es capaz de atravesar rápidamente el ADN y la célula. Además vamos a tener otras moléculas que si son suficientemente energéticas son capaces de repetir el proceso de ionización y excitación en otras células. Esta primera etapa de ionización y excitación nos va a conducir a una segunda etapa que es la etapa química, caracterizada porque hay ruptura de las ligaduras químicas con formación de radicales libres que son altamente dañinos para el ADN de cualquier célula.
Asimismo, los efectos generados pueden ser efectos directos o efectos indirectos. Los efectos directos cuando causan un daño directamente en el ADN de la célula e indirectos cuando lo hace a través de la formación de los radicales libres. Vamos a conocer lo que es el efecto oxígeno. El oxígeno funciona como un potente radiosensibilizador, es decir, él potencia el efecto de las radiaciones ionizantes. Esto lo hace porque el oxígeno, al unirse con los radicales libres, aumenta la vida media de estos y como consecuencia induce o produce el daño radioinducido. Es decir, que todos los tejidos que tengan mayor cantidad de oxígeno van a ser más radiosensibles. Esto tiene particular interés porque diversas investigaciones, o no paran las investigaciones sobre el efecto oxígeno, en las cuales se estudia la aplicación de este elemento sobre el tratamiento del cáncer con las radiaciones ionizantes. Luego vamos a una tercera etapa, donde tenemos la etapa biológica. Esta etapa biológica actúa sobre el daño que ya se ha inducido en el ADN por la etapa química. La mayoría de estos daños al ADN se reparan, pero hay ciertos casos en los cuales esos daños fallan en repararse, y esto es lo que conduce al daño en la célula y a la muerte celular. Clasificación de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Existen diversas clasificaciones de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Sin embargo, una de las más importantes nos permite clasificarlas como efecto determinista, no estocástico, no probabilístico o efecto estocástico, probabilístico, no determinista. Comencemos con el efecto determinista. La gravedad de estos efectos es directamente proporcional a la cantidad de dosis recibida, es decir, que si yo aumento la dosis de radiación, aumenta el efecto biológico. Entonces, lo que determina la aparición o no del efecto será la dosis de radiación. Los efectos deterministas se caracterizan porque van a producir muerte celular, es decir, ellas producen muerte de un número muy elevado de células, lo que conlleva a pérdida de la función tisular y tienen una manifestación inmediata o a corto plazo, debido a que tienen un periodo de latencia muy corto. Ya que conocemos que estos efectos causan muerte celular, es importante que conozcamos y que aclaremos lo que se define como muerte celular, porque esto se define de manera diferente de acuerdo al tipo de célula que estemos considerando. Entonces, para las células diferenciadas que ya no van a tener capacidad reproductiva, la muerte celular significa pérdida de la función tisular, como por ejemplo las gónadas, mientras que para las células indiferenciadas, la muerte celular significa pérdida de su capacidad reproductiva, pérdida de su capacidad de proliferar o muerte celular mitótica. Esto es muy importante, sobre todo en el tratamiento de los tumores. ¿Por qué? Porque para esto se necesita inducir la muerte celular en el sentido que la célula ya pierda su capacidad de división para impedir el crecimiento del tumor. Dentro de los efectos deterministas encontramos cataratas, conjuntivitis, eritema, inmunosupresión, vómito y diarrea. Son más susceptibles los embriones y los fetos, pudiendo causar aborto, muerte fetal o anomalías congénitas. Y los órganos más afectados van a ser el cristalino, tiroides, médula ósea y testículos. Acá yo les muestro un ejemplo de cómo las radiaciones ionizantes están atravesando este órgano, en este caso los testículos, y vemos que acá comienzan a causar un daño tisular que va a terminar por la pérdida de la función del órgano. Ok, entonces tenemos los efectos estocásticos. Los efectos estocásticos, a diferencia de los efectos deterministas, son efectos independientes de la dosis. Es decir, si
yo aumento la dosis, no va a aumentar la aparición del efecto, pero sí aumentan o sí aparecen porque exista la probabilidad de que se puedan generar. Entonces, a diferencia de los efectos deterministas, estos efectos, aquí no hay una muerte celular, sino que hay un daño al ADN. El ADN sigue viable, pero tiene un daño. Por lo tanto, la célula tiene la capacidad de seguir proliferando con ese daño. Acá vemos como una célula que está normal, ella va a tener un daño que se induce al ADN y va a ir proliferando, pero con el daño, lo que aumenta la probabilidad de que esta célula pueda llegar a un cáncer. Estos efectos se manifiestan de manera tardía o a largo plazo y pueden ser por la acumulación de pequeñas cantidades de dosis en periodos de tiempo muy largos, pudiendo no manifestarse en la misma persona sino en su descendencia. Por lo tanto, lo vamos a clasificar como somáticos o hereditarios. Los somáticos como el cáncer y los hereditarios como enfermedades hereditarias severas. Bien, acá yo les traigo un cuadro comparativo que es básicamente lo mismo que acabamos de explicar, pero para tratar de fijar la idea. Entonces, tenemos los efectos deterministas, tenemos los efectos estocásticos. Aquí vimos efectos deterministas, efectos estocásticos. Entonces, la gravedad de los efectos deterministas es dependiente de su dosis, mientras que en los efectos estocásticos es independiente de su dosis. En los efectos deterministas, el mecanismo de lesión es letal, es decir, afecta a muchas células. En los estocásticos, el mecanismo de lesión es subletal, es decir, afecta a poquitas células. La naturaleza de los efectos deterministas es somática y los efectos estocásticos puede ser somática o hereditaria. La aparición de los efectos deterministas puede ser de manera inmediata o a corto plazo, mientras que en los efectos estocásticos es en un periodo de tiempo largo. Algunos de los efectos deterministas son cataratas, eritemas, conjuntivitis, inmunosupresión, vómito, diarrea, y en los estocásticos tenemos cáncer, tumores sólidos, desórdenes genéticos o enfermedades hereditarias. Y acá también tengo un cuadro donde nos resumen las consecuencias, dosis y causas de los principales efectos deterministas. Quiero que hagamos énfasis en lo que es el periodo de latencia aproximado, el umbral aproximado y la dosis que produce efectos severos. Acá podemos apreciar que todos los periodos de latencia son cortos. Por ejemplo, para el sistema hematopoyético 2 semanas es un efecto que se genera de manera inmediata. Para el sistema inmune algunas horas, más aún. Y si nos vamos a los testículos, vemos que el efecto que se genera es esterilidad, que el periodo aproximado de latencia son 2 meses y que tiene un umbral aproximado de 0,2 Gray. Por lo tanto, si yo me paso de esa dosis, aumenta los efectos deterministas. Es decir, que si yo le coloco 3 Gray, entonces es una dosis que produce efectos severos. Así con todos los demás. Yo les dejo este cuadro acá para que los puedan analizar bien y evaluar cada uno de los efectos que se generan. Siguiendo con lo expuesto por mi compañera, ya sabemos que los efectos biológicos que tienen las radiaciones ionizantes en los tejidos vivos están dadas por alteraciones a nivel molecular de las células, fundamentalmente el ADN y las células indiferenciadas. Es por ello que estos efectos sobre los tejidos vivos los dividiremos por sistemas, comenzando con el sistema hematopoyético y linfático, en el cual las células madre de la médula ósea son altamente sensibles a la radiación. Estas están encargadas de dar origen a las células de la sangre, las plaquetas, el tejido linfático que se encuentra en hígado, vaso, ganglios linfáticos, timo. Y en el caso de los glóbulos rojos maduros y plaquetas circulantes, estos son radioresistentes, ya que
carecen de núcleo, que es donde se encuentra el material genético de la célula. En el caso de los linfocitos son altamente sensibles a la radiación. Es por ello que una disminución en el valor normal indica la cantidad de radiación a la cual ha sido expuesta o absorbido una persona. Esto se expresa días o semanas después de la exposición a la radiación, una vez que hayan sido removidos de la circulación todas estas células maduras. Esto se traduce en pancitopenia, que es la disminución simultánea de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se produce hemorragia por disminución plaquetaria, infección porque hay disminución del estado inmune de la persona, hay disminución de los glóbulos blancos, anemia por disminución de los glóbulos rojos. En el caso del sistema reproductor, en el hombre las células precursoras y las espermatogonias son altamente radiosensibles. En el caso del esperma maduro y las células intersticiales son radioresistentes. Es por ello que una dosis de esterilidad no causa afectación en la producción hormonal masculina. Esto se manifiesta meses después, porque la espermatogénesis tarda entre 64 y 72 días de duración y como lo mencioné anteriormente, las células maduras son radioresistentes, quienes son radiosensibles son las células precursoras y las espermatogonias en su fase proliferativa. La esterilidad, aunque se han reportado casos en dosis bajas que produzcan esterilidad, no es total, es parcial. Se han evidenciado casos en los que posteriores al año o a los 5 años el recuento total de espermatozoides vuelve a la normalidad en el hombre. En el caso de la mujer es totalmente lo contrario, tanto el óvulo como el folículo maduro mueren a causa de la radiación. Esto trae como consecuencia disminución en la producción hormonal y esterilidad radiogénica que puede estar o no acompañada por menopausia artificial. En estos casos es importante tomar en cuenta factores como la tasa de dosis, la dosis total y la edad, ya que las mujeres jóvenes son más capaces de recuperar la fertilidad que las mujeres mayores. Bien, en el caso de la piel, este órgano o los efectos que tiene este órgano ante una radiación de tipo ionizante dependerán de la tasa de dosis, de la dosis de radiación y del tipo de radiación a la cual ha sido expuesta la persona. Dentro de los signos y síntomas que se encuentran está el eritema y la depilación, que puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la cantidad de dosis recibida y dependiendo del tipo de radiación. Hay destrucción de los órganos que se encuentran justo por debajo de la área afectada, destrucción de vasos sanguíneos, glándulas sebáceas y sudoríparas, y la respuesta que este importante órgano tiene ante una radiación ionizante se conoce como dermatitis rádica. En el caso del sistema gastrointestinal, este es altamente sensible a la radiación. Las células del tracto gastrointestinal inferior, en el caso del intestino delgado, el epitelio que los recubre, son altamente sensibles. Se produce diarrea, por consiguiente pérdida de líquidos y de electrolitos. Y en el caso del tracto gastrointestinal superior se producen vómitos, hay supresión del ácido gástrico, al igual que el daño en el epitelio que recubre la faringe y el esófago genera sequedad, dolor e inflamación de la garganta. En el caso del ojo, el epitelio de la región anterior del cristalino es altamente sensible a la radiación. En él se producen básicamente dos efectos biológicos: la opacidad en dosis entre 0,5 y 3 Gray, y a partir de 5 Gray se producen cataratas graves. En el caso del sistema nervioso central, este es radioresistente. Un factor limitante en este es la vasculatura. Y los nervios periféricos son radioresistentes, altamente radioresistentes.
La mayoría de las vísceras son radioresistentes en líneas generales. Es importante resaltar que el tejido conectivo y el vascular son altamente sensibles a la radiación. En el caso del feto se han evidenciado casos, valga la redundancia, en el que dosis relativamente bajas causan daño en estos bebés. Estos casos dependen de la dosis y de la edad gestacional. Dependen también del tiempo de duración en la cual esté expuesto el feto a la radiación. El mayor daño se produce durante el primer trimestre de embarazo y durante el resto del desarrollo se produce por lo general anomalías congénitas. Se produce aborto espontáneo, es muy común durante el primer trimestre del embarazo. Todo esto porque hay una alta cantidad de células proliferativas indiferenciadas. Bien, en los humanos la alta cantidad de radiación durante un tiempo prolongado en el cuerpo entero produce unos signos y síntomas clínicos complejos que colectivamente se conocen como síndrome de irradiación aguda. Este cuadro clínico que se manifieste dependerá de la dosis y en este se componen de 3 fases básicamente: la fase prodrómica, la fase latente y la fase de enfermedad manifiesta. En el caso de la fase prodrómica, los signos y síntomas aparecen las primeras 48 horas posteriores a la irradiación. Como respuesta del sistema nervioso autónomo se producen náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas, vértigo, alteraciones de los órganos de los sentidos, taquicardia, irritabilidad. Estos pueden durar desde algunos minutos hasta varios días. En la fase latente, esta se caracteriza porque hay un periodo de tiempo en el cual hay ausencia de síntomas y puede durar desde minutos hasta semanas. En el caso de la enfermedad manifiesta, en este aparecen los síntomas clínicos concretos a los órganos en los cuales han sido afectados. Hay autores que incorporan una 4ª fase llamada fase de resolución o de muerte, en la cual se concluye este síndrome. Como lo mencioné anteriormente, la patología se expresa dependiendo de la dosis que ha sido absorbida. Utilizaremos la unidad Gray, que esta unidad expresa la cantidad de radiación ionizante que ha sido absorbida por el cuerpo humano. Cuando se absorben entre 3 y 5 Gray, se expresa el síndrome de la médula ósea. El periodo prodrómico se caracteriza por vómitos, náuseas y diarreas. El periodo de latencia puede durar entre algunos días y 3 semanas dependiendo de la dosis. La enfermedad manifiesta son síntomas hematológicos, como lo mencioné anteriormente: pancitopenia, trombocitopenia, hemorragias. Cuando se absorben entre 5 y 15 Gray se expresa el síndrome gastrointestinal. El periodo prodrómico es igual al del síndrome de la médula ósea, solo que en este la diarrea es mucho más intensa y el periodo de latencia dura menos, entre 2 y 5 días posteriores a la irradiación. Mientras mayor sea la irradiación, menor será el periodo de latencia. La enfermedad manifiesta es una mezcla de sintomatología gastrointestinal con sintomatología hematológica. En el caso del síndrome del sistema nervioso central es cuando se absorben aproximadamente 15 Gray o más. En el caso de Chernóbil hubo reportes de absorción entre 2 Gray, 5, 15 Gray y hubo reportes de 50 y 30 Gray de niños que tomaron leche y agua contaminada. En el periodo prodrómico aparece rápidamente y su duración es de minutos. Hay náuseas, vómitos y síntomas psíquicos como irritabilidad y neurológicos como alteraciones del estado de conciencia y parestesias. Los pacientes refieren sentir que se están quemando. El periodo de latencia dura escasas horas y la enfermedad manifiesta a través de síntomas neurológicos como convulsiones, ataxias y grados progresivos de coma que llevan a la muerte en los próximos 1 y 5 días. La causa de muerte es hipertensión endocranial grave acompañada de edema cerebral y meningitis aséptica.
por causa avascular principalmente. En cuanto a la radiosensibilidad, podemos decir que esta es la magnitud de respuesta de las estructuras biológicas que está provocada por las radiaciones ionizantes. Esta está determinada por las características inherentes a la célula y no por la radiación. Es por ello que los científicos establecen que la radiosensibilidad de una célula o tejido es inversamente proporcional a su grado de diferenciación y directamente proporcional a su capacidad reproductora. En otras palabras, las células indiferenciadas, las células con una alta tasa de proliferación o los tejidos que tengan una alta tasa de crecimiento son altamente sensibles a la radiación. Es por ello que se han establecido unas líneas de radiosensibilidad, la cual ha dividido diferentes tipos de células en 3 grupos. Aquellas que tienen radiosensibilidad alta, media y baja. Aquellas que tienen radiosensibilidad alta son los linfocitos, las espermatogonias, las células epiteliales, como lo mencioné anteriormente, que son las primeras que se ven afectadas. Aquellas que tienen radiosensibilidad media, como las células endoteliales, osteoblastos, espermátides, que también lo mencioné, son relativamente radioresistentes. Y radiosensibilidad baja, como los condrocitos, osteocitos, miocitos, tejido conectivo, básicamente. En el caso de la radioterapia, las radiaciones ionizantes se han utilizado también como terapéutica. En el caso de la medicina, estas se utilizan como una técnica que se basa en depositar en la zona del tumor una dosis de radiación que sea efectiva, que logre destruir las células cancerosas y que al mismo tiempo evite que esta radiación dañe los tejidos que están alrededor. Toda exposición a la radiación conlleva un riesgo, una posibilidad de desarrollar una enfermedad, aunque esto por lo general no es común. Sin embargo, siempre se toma en cuenta el riesgo-beneficio. Para concentrar el haz de radiación en un punto, para focalizarlo, se utilizan diferentes técnicas como el usar filtros apropiados, enfocar el haz de radiación desde varios ángulos y disponer de un tomógrafo acoplado al equipo para detectar eventualidades en los cambios anatómicos durante el transcurso del tratamiento. En cuanto a la protección radiológica, ya hemos visto a lo largo del tema que es importante disponer de medidas preventivas al momento de exponerse a la radiación. Es por ello que existe un organismo, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Ellos se encargan de establecer medidas preventivas para aquellas personas que se exponen a radiaciones ionizantes. Ellos tienen 3 principios. El primer principio es que la práctica debe estar justificada, produciendo un mayor beneficio sobre el perjuicio. El segundo es que se debe optimizar la protección, manteniendo bajas dosis tanto como sea posible. El tercero es la limitación de dosis individuales según la actividad que desempeñe cada persona. Y también se basa en 3 aspectos: la distancia, que a mayor distancia, menor cantidad de radiación recibida, la limitación del tiempo, mientras menor sea el tiempo de exposición, menor radiación será absorbida, y el blindaje, que son los recursos empleados entre la fuente de radiación y el personal o la persona, como por ejemplo el plomo. Muchas gracias. Dentro de las personas afectadas en el accidente nuclear de Chernóbil en 1986, se encontraba una primigesta de 26 años de edad, que, al momento de estar expuesta a la radiación, tenía 24 semanas de gestación. Aproximadamente 2 horas después de la exposición, presenta un aborto espontáneo. Según la radiosensibilidad de las células afectadas, ¿cuáles células consideras que sufrieron daño? Opción A: células diferenciadas con división lenta o escasa. Opción B: células indiferenciadas con rápida división. La respuesta correcta es la opción B:
Recordemos que la radiosensibilidad está determinada por las características inherentes a la célula y no a la radiación en sí. Esto se debe a que las células en división requieren de ADN correcto para que la descendencia sobreviva. Entonces, una interacción directa de la radiación con una célula activa puede provocar mutación o muerte de ella, mientras que la radiación tendría menos efecto en el ADN de una célula inactiva. En Nueva Jersey de 1971 aparecieron las chicas del radio, nombre otorgado a un grupo de trabajadoras que sufrieron envenenamiento por radiación a causa de afinar con su boca los pinceles que utilizaban para cubrir los relojes que fabricaban con una pintura a base de radio. Las jóvenes también solían pintar sus uñas y dientes para que en la oscuridad la luminiscencia sorprendiera a las personas. Años más tarde, las trabajadoras manifestaron caída de los dientes y dolores sin razón aparente. Varios médicos, tras analizarlas, establecieron una clara relación entre sus síntomas y su anterior empleo. ¿Cuáles factores influyeron en la interacción del radio con los tejidos biológicos, trayendo como consecuencia la aparición de estas manifestaciones? Opción A, aleatoriedad, rápido depósito de energía, no selectividad, inespecificidad y latencia. Opción B, efecto oxígeno. La respuesta correcta es la opción A. Las modificaciones producidas por la acción de las radiaciones sobre los tejidos biológicos dependen de su interacción al azar, de su capacidad de lesionar cualquier tipo de célula, la inespecificidad de la lesión y de la tardanza en manifestarse las alteraciones. Era en 1986 en la central nuclear de Chernóbil cuando una falla en el reactor 4 causó la explosión de este. Uno de sus operarios, quien estaba de lleno en la escena, recibió una gran cantidad de radiaciones superando la dosis umbral, presentando así, inmediatamente después de la exposición, eritema, seguido de fuertes quemaduras en gran parte de la superficie corporal, conjuntivitis, vómito y diarrea. ¿Qué efectos biológicos consideras que pudieron generarse? Opción A, efectos deterministas, no estocásticos, no probabilísticos. Opción B, efectos estocásticos, probabilísticos, no deterministas. La respuesta correcta es la opción A. La gravedad de estos efectos es proporcional a la dosis de radiación recibida y se observa cuando esta última supera la dosis umbral. Asimismo, es importante recordar que se caracteriza por la pérdida de la función tisular como resultado de una muerte celular considerable. 6 de agosto de 1945. Una bomba nuclear creada en secreto bajo el nombre de Proyecto Manhattan fue detonada sobre Hiroshima, Japón. La bomba atómica llamada Little Boy explotó a 600 metros de altura. Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de 1 millón de grados centígrados. 3 días después, el 9 de agosto del mismo año, el hermano mayor de esta bomba, Fat Man, hacía blanco en la ciudad de Nagasaki. La leucemia comenzó a aumentar en número de casos 3 años después de haber explotado la bomba. Incluso varios de los sobrevivientes manifestaron que 10 meses después de la explosión, la catarata empezó a desarrollarse entre ellos. Partiendo de esto, ¿a qué se debe la catarata en los sobrevivientes? Opción A, debido a la absorción de la luz al momento de la explosión. Opción B, debido a la radiosensibilidad del cristalino. La respuesta correcta es la opción B, debido a la radiosensibilidad del cristalino. De los tejidos del ojo humano, el cristalino es el más sensible a la radiación. Hay 2 tipos de efectos básicos. Uno es la opacidad, que es la consecuencia del daño sobre las células del epitelio anterior del cristalino, y el otro es la producción de cataratas.